Buenos días. El día de hoy, en este curso, nos toca psicología clínica, nos toca hablar sobre el sexo y la sexualidad humana. Vamos a compartir pantallas. Bien, ahí está. Sexo, sexualidad humana, su origen, etimología, definiciones, orientación, identidad sexual, expresiones y comportamiento sexual. Es los puntos que vamos a tratar el día de hoy. Bien, el sexo es muy importante en la vida del ser humano, pero no debe ser el motor de la vida necesariamente, ¿no? Porque en realidad en la vida hay tantas cosas por las que tenemos que seguir trabajando y el sexo no digo que le quitemos la importancia que tiene, pero hay muchas cosas más que hacer. Hay tiempo para todo y tiempo para aprender, tiempo para crecer, tiempo para amar, para ser padre, para envejecer, etcétera. Entonces, el hombre, el humano, tiene tiempo para todo, ¿verdad? Por ejemplo, si tú compartes tu tiempo con alguien, que si alguien te respete, si acercas un pequeño maltrato, luego habrá otro mayor y otro, y la persona que te maltrata lo considera un derecho. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces rompes círculos que hayas visto y que en tu interior sepas que son malos y está en ti ser feliz y está en ti tener una vida tranquila y muy feliz. Así que entramos. El sexo en realidad vienen a ser las características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que los definen como macho o hembra, o hombre o mujer. Entonces se reconoce a partir de datos corporales genitales el sexo, ¿no? El sexo es una construcción natural con la cual nosotros nacemos. Pero también tenemos que conocer la sexualidad, por ejemplo, aquí vamos a ver que viene a ser la forma, ¿no? Eh, la forma en que cada persona expresa sus deseos, sus pensamientos, fantasías, actitudes, actividades, prácticas y relaciones interpersonales. Entonces, para que el estudio de la sexualidad, este, los conceptos de sexo, sexualidad, hombre y mujer deberían definirse de forma clara y sin ambigüedades, lo que sin embargo muchas veces no ocurre, ¿no? Entonces vamos a ver que la sexualidad es el resultado de factores biológicos, psicológicos, culturales, éticos, religiosos, espirituales y comunicativos. La identidad, el deseo y los comportamientos sexuales son componentes esenciales de nuestra sexualidad. Bien, entonces aquí se refiere al conjunto de convenciones, eh, roles asignados que tenemos, conductas vinculadas a la cultura también en la cual nos desarrollamos, y que también a su vez suponen expresiones, ¿no? Expresiones del deseo sexual, ¿no? Emociones disímiles, relación de poder muchas veces, medidas por las que muchas veces el sistema de creencias, valores, actitudes, sentimientos y otros aspectos se presentan, ¿no? Referentes a nuestra posición en la sociedad. Hombres, mujeres, tenemos un rol muy importante que desempeñar en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, de aquí viene esa importancia, ¿no? Vemos también que la sexualidad, por ejemplo, es innata en nosotros los humanos. Una parte de su desarrollo es instintivo, ¿no? ¿Ya? Y que la otra es aprendida. Pero como nos veníamos diciendo, etimológicamente la palabra sexo proviene del latín sexus, que significa cortar o dividir, ¿ya? Con ello la división y clasificación en machos y hembras a partir de sus características biológicas, ¿no? Entonces aquí vemos que los aspectos naturales, distinguir entre estos aspectos naturales y condicionamientos sociales, ¿no? Bien, entonces resulta a menudo muy difícil.
Antiguamente se decía, por ejemplo, en los roles que desempeñaban las sociedades, decían, las mujeres para criar sus hijos, lavar, planchar, cocinar, ¿no? Tenían un rol destinado. Los tiempos han ido cambiando y las sociedades han ido desarrollándose de tal manera que la mujer también ha entrado en ese campo de la producción, del desarrollo personal, el crecimiento profesional. Entonces, ahora las mujeres también estamos en muchos de los campos en los cuales anteriormente nos tenían rezagadas, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad nosotras las mujeres tenemos iguales capacidades cognitivas, capacidades mentales, inteligencia, por la cual nosotros desarrollamos en este momento papeles y roles muy importantes dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra sociedad, ¿no? Entonces ya eso se ha ido cambiando. En las distintas etapas de la vida se enfrenta la contrata, por ejemplo, de liberar la energía sexual, ¿no? O dicen, que el hombre tiene que liberar la energía sexual y no sé cuánto, que esto, que lo otro, ¿no? En realidad, cuando se habla de esto, es de acuerdo a la forma y la cultura de la gente, porque en realidad, si las personas se dedican a trabajar, estudiar, desarrollarse como personas, dedicarse a su crecimiento personal, etcétera, definitivamente es una persona que está avanzando en su vida y que no está pensando definitivamente en sexo, sexo, sexo. Entonces, eh, es algo importante, sí, pero no es algo primordial, digamos, ¿no? Con la cual tú te vas a morir sin sexo, definitivamente que eso es discutible, ¿no? Las necesidades culturalmente aprendidas que orientan a la sexualidad. Y si iríamos hablando de culturas, la cultura en el África, o en la China, o aquí en el Oriente, en el Occidente, etcétera, son diferentes formas de pensar y de actuar de las comunidades, ¿no? Entonces, esto depende de cada cultura en la cual se encuentran las personas. La contradicción entre ambas fuerzas marca el desarrollo sexual del individuo. Por eso vengo de acuerdo a la manera, ¿no? A la manera como vayamos manejando estos aspectos. Y también lograr integrarlos con otras esferas de tu vida, ¿no? Entonces, de nuestra individualidad humana, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, ¿no? Pero según la OMS, ¿no? La sexualidad, dice, es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos y espirituales, ¿no? Y es la forma en que cada persona expresa sus deseos, pensamientos y fantasías, etcétera, ¿no? Y la forma como los comunica. Entonces, todo esto definirá, ¿no? Definirá la forma de vivir en nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, aquí entramos a esto de en la capacidad de establecer y mantener relaciones, de comunicar nuestras necesidades, gustos y conflictos, el tipo de pareja que tú deseas establecer, el nivel de aceptación de nuestra imagen corporal, la intensidad del disfrute sexual. Entonces, los tres componentes básicos de la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos el biológico, ¿no? O sea, el sexo biológico. Entonces aquí esto es muy importante conocerlo, ¿ya? Eh, el sexo biológico del individuo. ¿Mm? Aquí, por ejemplo, que se habla anatomofisiológicamente, lo representará toda tu vida. Tú eres hombre, tú eres mujer. Entonces, el psicológico, o sea, el componente psicológico, es el que surge gracias al proceso de interpretación de tu yo íntimo, ¿no? Tu yo íntimo. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Y el social, los tres, o sea, biológico, psicológico y social, interactúan a lo largo de toda la existencia de nosotros y de esta misma manera repercuten sobre las diversas etapas de nuestro ciclo vital. La sexualidad está estrechamente asociada con la realización personal, ¿no? El estilo de interrelaciones con nuestros semejantes y el proceso de formación de tuya. Entonces ahí lo vemos, ¿ves? Está asociada con la realización tuya, el estilo de interrelacionarte, el proceso de formación de tu pareja y de familia, los afectos que tú manifiestas, ¿m? Y la afectividad, la identidad, la personalidad, ¿no? Que va a determinar la expresión de la sexualidad, ¿no? Todos estos van de la mano y permiten el desarrollo de la sexualidad en sí mismo, ¿no? Entonces, aquí vemos que la personalidad determina la expresión, ¿no? De la sexualidad, ¿ok? Entonces, la
la sexualidad, ¿no? Adoptará, ¿no? Diferentes caracteres individualizados, ¿ya? Entonces, aquí vemos que en estos niveles, esos caracteres individualizados de la sexualidad reflejan, por ejemplo, el, las particularidades de cada persona y su historia, ¿no? O sea, cómo eres tú, ¿ya? Entonces, esos caracteres dependen de ti, ¿no? De cada uno de nosotros, ¿ya? Y vamos a ver también que en ese modelado de la personalidad del ser humano interviene la parte sociocultural, unido, por ejemplo, a que acontecen en tu entorno natural y social, ¿ya? Entonces, esto también tenerlo presente y que bien a través de la personalidad tuya se cristalizan importantes valores que definen rasgos esenciales en el individuo, como la identificación del sexo psicológico, ¿ya? Del sexo psicológico. Esto se refiere, por ejemplo, ahí vamos a hablar del género, ¿no? Aquí a través del género, bien, vamos a ver que se refiere a los roles, ¿no? A los roles y responsabilidades, ¿no? Y socialmente construidos, asignados a hombres y mujeres en una cultura y un lugar. Se aprenden y varían entre culturas. Estos pueden cambiar con el transcurso del tiempo, porque los humanos vamos cambiando, estamos siempre evolucionando, ¿no? Este conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, económicas, están asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo, ¿no? Entonces vemos que esto ¿ya? Se refiere diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres por razones sociales, culturales. Estas diferencias se manifiestan por los roles productivo y de gestión comunitaria que cada uno desempeña en la sociedad. Las responsabilidades que tenemos, el conocimiento local, las necesidades, prioridades relacionadas con el acceso al manejo y uso y control de los recursos. También existen interacciones eh, y traslapes, ¿no? Entre los roles de mujeres y hombres. Entonces, estos aspectos de género cambian y son diferentes de un lugar a otro, de un grupo étnico a otro, y en el tiempo va cambiando, ¿no? Entonces vemos que las características de género son contracciones socioculturales que varían a través de la historia y se refieren, por ejemplo, a los rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye a cada uno de lo que considera masculino o femenino, ¿no? Entonces aquí vemos que hablar de género significa dejar de creer que los roles sociales y culturales asignados a hombres y mujeres son naturales, ¿ok? Bien, aquí vemos, por ejemplo, que de una cultura a otra, ¿no? Y vemos que también las características de género son contracciones socioculturales que varían a través de la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye a cada uno de lo que considera masculino o femenino. Entonces vamos a ver otro punto interesantísimo que tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, la orientación sexual. Pero antes que nada, de la diferencia de género y sexo, ¿no? El sexo alude a la diferencia entre macho y hembra. ¿Mm? El género masculino o femenino es una categoría construida en nuestra cultura. Entonces se aprende y por lo tanto puede cambiar. La orientación sexual, por ejemplo, esta de aquí, tradicionalmente es definida como la inclinación o preferencia hacia miembros del sexo opuesto, ¿no? Ese es el heterosexualismo. Y también sucede del mismo sexo, ¿no? Homosexualismo, que hay esa tendencia al mismo sexo. Y el bisexualismo, que es de ambos sexos, ¿no? O sea, la orientación hacia ambos sexos, ¿ya? El cerebro, y aquí, por ejemplo, en las ciencias neurobiológicas actuales permiten salir del estrecho margen del planteamiento que se pregunta si la persona homosexual nace o se hace, ¿no? Heterosexual es una preferencia sexual hacia el otro sexo. Homosexual es solamente hacia el mismo sexo y bisexual, preferencia hacia ambos sexos. Entonces, eso aclaremos, ¿no? Eh,
La identidad sexual también está dada por el sexo cromosómico, o sea, como el que nacemos, hombre o mujer, y de asignación psicológica y de crianza, ¿no? El cerebro y la orientación sexual, ¿no? El cerebro de todo humano nace y se hace, ¿no es cierto? Va desarrollándose. El nivel de la, como todo lo humano, el primer nivel es lo biológico y este se une intrínsecamente con el nivel de relaciones interpersonales que permiten a cada uno su propia biografía en convivencia con las demás personas. Y vamos a ver también que es el nivel de psiquismo de nosotros los humanos, ¿no? Y por la enorme también plasticidad del cerebro a lo largo de la vida, la estructura y la funcionalidad cerebral de toda persona se configura de forma muy sensible, ¿no? A sus experiencias, las vivencias que cada uno tengamos, ¿no? Y funcionalidad, decisiones, adicciones y específicamente las relaciones interpersonales, educación y cultura de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces difieren en estructura, ¿no? Y estrategias del cerebro, tanto del hombre, de la mujer y del varón. ¿No? Aquí se establece también que antes de nacer el boceto del cerebro con patrón masculino o femenino, ¿no? Hombre o mujer. La estructura y funcionalidad, por ejemplo, vemos que se crían de forma dinámica en un primer periodo que abarca el desarrollo prenatal y la infancia. Más adelante, a partir de la pubertad, por ejemplo, cuando las niñas, ¿no? Nuestras niñas van creciendo, son pequeñitas, sabemos que las niñas en estas, juegan con muñecas, los varoncitos juegan con carritos, ¿no? Ya se van formando esa forma de pensar, ¿no? Más adelante vamos viendo que a partir de la pubertad, ¿no? Se consolida el dimorfismo sexual durante el periodo de la adolescencia, precisamente cuando son más intensas las influencias y sobre todo las vivencias y experiencias de esta etapa de la vida, en que cada uno elabora sus señas de identidad e irrumpe su vida con fuerza la sexualidad, ¿no? Entonces, aquí en la adolescencia, por ejemplo, ya vienen los cambios hormonales, todo lo propio de crecimiento y desarrollo, ¿no? Que ya va dejando de ser niña a mujer. Entonces van cambiando todos estos, estos cambios que se van presentando, ¿no? Por evidencia de las hormonas que desempeñan un papel muy importante a partir de la pubertad en el desarrollo y la maduración del cerebro y de cómo lo hace. Comportamiento sexual. Bueno, aquí vemos que las distintas expresiones comportamentales, ¿no? Han estado presentes desde el inicio de la humanidad, ¿m? Desde siempre, desde tiempos remotos. Sin embargo, es un tema poco hablado abiertamente, siempre existen tabús, ¿no? Estas fueron denominadas perversiones sexuales, por ejemplo, por Krafft Ebing, al tratar de categorizar las formas de conducta sexual existentes en las sociedades. Las perversiones, por ejemplo, son conductas generalizadas que se remiten a las preferencias y gustos de los individuos. Freud acuñó bajo el término de perversiones todos los comportamientos sexuales que desviaban el objeto de la sexualidad, así como su fin, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que a través de la sexualidad nosotros perpetuamos la especie humana. Pero, ¿cuáles son estos comportamientos? Vamos a ver que el concepto de filia, que lo vamos a mencionar ahorita, son atracciones a determinadas situaciones o realidad. Y, por ejemplo, esto es muy contrario a lo que son las fobias, los miedos, ¿no? Los temores. Entonces, aquí vemos que en este comportamiento sexual, tenemos diferentes filias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algunas de ellas, y nada más son las siguientes, ¿no? Audiofilia, que viene a ser una expresión comportamental de la sexualidad, ¿ya? En la que se gusta de escuchar. Castidad, expresión de comportamiento de la sexualidad en la que se gusta de no tener contacto físico. Coprofilia, por ejemplo, es una expresión de la sexualidad en la que existe el gusto o placer por las heces fecales o por el acto de defecar o observar su realización.
Zoofilia, expresión comportamental de la sexualidad en que las personas gustan de ver otros cuerpos y o expresiones amorosas de otras personas. Exhibicionismo, bueno, que a la persona le gusta exhibirse definitivamente, ¿no? Vemos, por ejemplo, eh, el fetichismo, en el caso del exhibicionismo, expresión comportamental de la sexualidad, en la que la persona gusta demostrarse a otros seres vivos. Eh, el fetichismo es una expresión de comportamiento de la sexualidad mediante el cual se gusta de obtener o poseer objetos pertenecientes o representativos de determinadas personas, ¿no? Fetichista, por ejemplo, hay hombres que les gustan mucho los objetos femeninos, ¿eh? Fobofilia, por ejemplo, viene a ser una expresión comportamental de la sexualidad en la que existe un gusto o placer por el peligro y el temor. La gastrofilia, por ejemplo, es una expresión comportamental de la sexualidad en la que se gusta de comer comida en general o bien un placer por determinado alimento. Gerontofilia, por ejemplo, vemos que la expresión comportamental de la sexualidad en la que se tiene atracción por personas de edad mayores, ¿no? Especialmente ancianos o personas muy mayores. La grafofilia, entonces vamos a ver, por ejemplo, que es una expresión de la sexualidad en la que se gusta describir y dibujar. Iconofilia es una expresión comportamental de la sexualidad en la que se gusta de ver representaciones gráficas, figuras como dibujos y fotografías. Bien, intercambios de pareja, también hay mucho hoy día expresión, comportamientos de la sexualidad en la que se gusta de intercambiar la pareja por la de otra persona. La linguofilia, aquí es una expresión comportamental de la sexualidad en la que se gusta de hablar, hablar y hablar. Logofilia, por ejemplo, es una expresión comportamental de la sexualidad en la que se gusta de leer. ¿Ya? Ya, logofilia, ¿no? Masoquismo es una expresión comportamental de la sexualidad en que la persona gusta del dolor físico, de la sumisión, de la vejación e incluso de la dependencia marcada de otra persona. Masturbación, expresión comportamental de la sexualidad en la que se obtiene placer por caricias y tocamientos del propio cuerpo. Necrofilia es una expresión comportamental, ¿no? De la sexualidad que consiste en el gusto o la atracción por los muertos. ¿No? La paidofilia es una expresión de la sexualidad que consiste en el gusto o la atracción hacia personas que se encuentran en la niñez o notablemente menores, ¿no? Paido o pedofilia le llamamos nosotros. Polirrelación, por ejemplo, expresión de la sexualidad en que las personas gustan relacionarse con varias personas simultáneamente a nivel sexual, ¿no? La relación de primera vista, expresión comportamental, es en la que se obtiene gusto por entablar relaciones con una persona que no se conocía previamente. Pero eso tiene muchos riesgos, ¿no? Definitivamente, rinofilia significa el gusto por los olores, el sadismo es gustan de infligir dolor físico, someter a las personas, vejar o hacer que otros dependan de ellos, el travestismo, en la que las personas gustan de utilizar prendas, manierismos, expresiones, accesorios o adornos característicos del otro sexo y de la cultura de la persona. Tribofilia es un término, expresión comportamental de la sociedad en que consiste el gusto de tocar o acariciar a otra persona. Urofilia, expresión comportamental en la cual se siente placer por la orina o por el acto de orinar o observar su realización. Zoofilia, que tienen gusto por los animales, entendiendo al ser humano como mamífero, ¿no? Entonces, esas son las filias que conocemos. Identidad sexual. Esto de aquí es la manera en que la persona se identifica como hombre o como mujer o como una combinación de ambos. Y la identidad de género, que esto es muy hoy día muy discutido, es la referencia interna de cada uno de nosotros que le permite organizar un autoconcepto y comportarse socialmente según su propio sexo, mujer u hombre. Y es el núcleo básico de la sexualidad. Nosotros sabemos que nacen personas con cuerpo de mujer, ¿no? Muchas veces tienen ciertas malformaciones también a nivel de los genitales, pero que resulta que muchas veces las personas pueden nacer con un cuerpo de mujer, pero su psicología, sus pensamientos son de un hombre.
Igual, un hombre que nace con un cuerpo de hombre, ¿no? Desde niños, y cuando van creciendo y desarrollando su psicología va cambiando, de tal manera que su psicología es de una mujer. Entonces, por eso es que hoy día estamos viendo muchos casos de personas que se van cambiando de sexo, incluso se operan, hacen cirugías, tratamientos hormonales y todo para cambiar su género, ¿no? Entonces, vemos que ellos ya realmente manifiestan lo que son. Es como decir, tú estás envuelta en una cápsula pero que no te reprime todo lo que hay en el exterior, porque tú no puedes expresarlo porque la sociedad es puro tabúes, ¿no? Entonces, muchas veces las personas tienen miedo de expresar esas condiciones que estamos mencionando. Entonces se hacen operaciones, cirugías para realmente manifestarse como son, ¿no? Como mujer o como hombre, ¿ya? Entonces, vemos también que el rol del género es la función de nosotros del género, lo que se aprende para diferenciar al hombre de la mujer, ¿ya? Entonces, y la interpretación que tenemos nosotros en nuestra sociedad en ese papel, ¿no? Tanto como hombre o mujer. Y los estereotipos de género son, por ejemplo, las creencias y expectativas, atributos sobre cómo es y cómo se comportará cada sexo. Existen estereotipos para lo femenino y para lo masculino, ¿no? Entonces, y este término, el erotismo también, ¿no? Es la capacidad de experimentar respuestas subjetivas que evocan los fenómenos físicos percibidos y se identifican con placer sexual. Bien. Entonces vemos otros puntos también como orientación sexo-erótica. La organización específica del erotismo y o del vínculo emocional de un individuo en relación con el género de la pareja involucrada en la actividad sexual. ¿Ok? Entonces, vemos que, es decir, la preferencia sexual hacia el mismo sexo, el otro o hacia ambos. Diversidad sexual, más que un concepto, es un principio que nos permite aceptar, percibir y convivir con la diferencia. ¿Ve? Trastorno de la identidad sexual, por ejemplo, aquí vemos que se caracteriza por una identificación, ¿no? Por una identificación intensa y persistente con el otro sexo acompañada de malestar por el propio sexo biológico. ¿Mm? Ahí vemos la salud sexual. Esta viene a ser la experiencia, ¿no? Del proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico, sociocultural relacionado con nuestra sexualidad. Entonces, eh, vemos aquí que la identidad cultural también, eh, en este caso, por ejemplo, en la salud sexual, está definido todos nuestros roles como hombre, mujer, pero manteniendo una salud y una educación sexual muy bien llevada y aparte eh, manteniendo una relación muy controlada y adecuada, ¿no? Educación sexual, por ejemplo, es la experiencia del proceso permanente, ¿no? Es una educación para la sexualidad, ¿no? Y vemos también que es un proceso permanente, la consecución del bienestar físico, psicológico, sociocultural relacionado con nuestra sexualidad. Bien, y también vemos que la educación sexual es muy importante con respecto a, a nuestro grupo, teniendo presente todo el objetivo y la preparación del individuo para ejercer sus derechos a una sexualidad plena y responsable, muy responsable, equidad de géneros, salud sexual, planificación familiar ¿no? Entonces, debemos tener presente eso. Sexo con mucha responsabilidad, ¿ok? Entonces, también con mucha educación, definitivamente, esto es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Sexo con responsabilidad, con mucho cuidado, prevención y cuidado. No a la promiscuidad, ni al libertinaje, ni nada de esas cosas. Todo, porque cuando uno tiene una relación, ¿no? Con alguien, esta se da con amor, cariño, comprensión, apoyo, ¿no? Entonces,
de eso se trata. ¿Por qué? Porque en sí la finalidad de la sexualidad en nosotros los humanos es la de perpetuar la especie, que se ha ido viendo a través de los miles de años que estamos en la Tierra, ¿no? Entonces, esto no lo olvidemos. Responsabilidad del sexo con mucha responsabilidad, ¿ok? Muy bien. Bien, chicos, entonces, ahí les estoy dejando una tarea, un examen también para que lo desarrollen y, y bien, lo visualicé. Cualquier, esto me lo mandan, me hacen llegar cualquier inquietud